Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de manipulación que usan los sociópatas, psicópatas y narcisistas para controlar a sus víctimas. Al principio, pueden parecer personas encantadoras, pero detrás de esa máscara se esconde una mente fría que sabe cómo manipular a los demás. Prepárense, porque hoy vamos a descubrir 19 técnicas que estos maestros de la maldad usan para atrapar a sus víctimas en una red de control y abuso. Imagínense que dudan de su propia cordura. Esa es la esencia del gaslighting, una técnica de manipulación muy perversa. El manipulador cambia la realidad de la víctima, haciéndole creer que está perdiendo la memoria, que exagera o que está loca. La proyección es como un espejo roto, donde el manipulador refleja sus propios defectos en la víctima. Si él es infiel, acusará a la víctima de serlo. Si es deshonesto, la acusará de mentirosa. Es una táctica horrible que busca destruir la autoestima de la víctima y controlarla. Los maestros de la culpa son expertos en usar la conciencia de sus víctimas como un arma. La víctima, llena de culpa, termina cediendo a las exigencias del manipulador, atrapada en un círculo vicioso de remordimiento. Imagínense que cada logro, cada sueño, cada cosa buena que hacen es constantemente menospreciada, ignorada o ridiculizada. Esa es la esencia de la desvalorización, una técnica que busca destruir la autoestima de la víctima, haciéndola sentir inferior e incapaz. El manipulador va destrozando la imagen que la víctima tiene de sí misma, hasta dejarla como una sombra de lo que era. Esta técnica es como una montaña rusa emocional, un ciclo de subidas y bajadas que confunde a la víctima y la hace dependiente. Al principio, el manipulador idealiza a la víctima, la trata como a una reina, la llena de elogios y atenciones. Pero, de repente, la tira al suelo, la critica, la humilla, la hace sentir insuficiente. Imagínense que les lanzan un montón de información, datos, detalles sin importancia, un verdadero caos mental para abrumarlos y confundirlos. Esa es la técnica de la sobrecarga de información. El manipulador usa esta táctica para distraer a la víctima, para que no se dé cuenta de sus verdaderas intenciones. El aislamiento es una de las armas más poderosas del manipulador. Como un virus, se mete en la vida de la víctima y la va aislando de sus amigos, familiares, de su red de apoyo. La víctima, sola y vulnerable, cae en las garras del manipulador, convirtiéndose en una presa fácil. Imagínense un ratón en una jaula, presionando una palanca sin parar, sin saber cuándo recibirá comida. Esta es la esencia de las recompensas intermitentes, una técnica que crea adicción. El manipulador alterna momentos de cariño y aprobación con desprecio y crítica, manteniendo a la víctima en un estado de incertidumbre constante. Como un mago que desvía la atención del público con trucos, el manipulador usa la distracción y la redirección para no asumir la responsabilidad de sus actos. Cuando le hacen una pregunta incómoda, cambia de tema, culpa a la víctima o usa cualquier excusa para desviar la conversación. No fue para tanto. Estás exagerando. No te acuerdas bien. Estas frases son el pan de cada día del manipulador que niega y minimiza. Niega sus comportamientos abusivos, minimiza el daño que ha causado, cambia la realidad para hacer parecer que la víctima está loca o exagera. La vergüenza es un arma poderosa en manos de un manipulador. Usa el sarcasmo, las burlas, los comentarios hirientes para hacer sentir a la víctima avergonzada e inferior. Busca destruir su autoestima, hacerla sentir pequeña para así controlarla más fácilmente. El miedo es una cadena invisible que ata a la víctima al manipulador. Amenazas indirectas, a veces incluso directas, crean un ambiente de terror psicológico que paraliza a la víctima. El miedo a las consecuencias, a la reacción del manipulador, a la violencia, la mantiene sumisa y obediente.
El dinero es poder, y el manipulador lo sabe. Usa el control financiero para controlar a la víctima, limitarla y hacerla dependiente. El manipulador es un experto en emociones, un maestro en jugar con los sentimientos de la víctima. Provoca reacciones emocionales intensas para luego usarlas en su contra, para hacerla sentir culpable, para justificar sus acciones. El manipulador es un maestro del disfraz, capaz de hacerse la víctima cuando le conviene. Invierte los roles, culpa a la víctima de sus propios actos, busca compasión para desviar la atención de su propia maldad. La seducción es la trampa del manipulador. Usa su carisma, su encanto superficial, para atraer a la víctima, para crear un vínculo emocional que luego usará para controlarla. La triangulación es una técnica que usa a terceras personas para manipular a la víctima. El manipulador mete a otras personas en la relación para crear celos, inseguridad, competencia. Lo importante es crear un triángulo donde la víctima siempre se sienta en desventaja. La falsa empatía es una máscara que usa el manipulador para ganarse la confianza de la víctima. Finge comprender sus sentimientos, se muestra comprensivo. Una vez que ha conseguido lo que quería, la máscara cae, revelando su verdadera naturaleza fría e insensible. El pasado se vuelve borroso, la memoria se distorsiona, la realidad se reescribe. El manipulador es un experto en cambiar la historia, en manipular los hechos del pasado para adaptarlos a sus necesidades. La víctima, confusa y desorientada, termina dudando de su propia memoria, de su propia percepción de la realidad. Y hasta aquí nuestro recorrido por las 19 técnicas de manipulación que usan estos depredadores emocionales. Si se han sentido identificados con alguna de estas situaciones, si creen que están siendo víctimas de manipulación, no duden en buscar ayuda profesional. Recuerden, la información es poder, y compartir este video puede ayudar a alguien que esté pasando por algo similar.